11:46, presentamos en este momento a nuestro invitado, como bien había anunciado, un tema sumamente interesante en el día de hoy, doctora Yoselin. En el día de hoy tenemos un joven profesional, señores. La República Dominicana, le decía fuera del aire a Roberto, que tiene buenos relevos. Tenemos, en los últimos días hemos visto personas muy jóvenes aquí que han pasado por esta receta médica de la Z, y en este caso tenemos a un joven profesional, es el doctor Emmanuel Suazo, quien es cirujano pediátrico, encargado de las unidades de la división de especialidades quirúrgicas del Hospital Materno Infantil San Lorenzo de los Minas. Tiene un máster en gerencia, es profesor de la Universidad de INTEC y profesor de la UCE. Doctor Suazo, bienvenido a esta receta médica de la Z. Mire, doctor Calderón. Bueno, para mí es un gran honor tener al doctor Emmanuel Suazo aquí con nosotros, porque yo tuve la oportunidad de, cuando yo era director de esa maternidad, de San Lorenzo de los Minas. Es subconsciente, mi doctor. Es subconsciente, sí, porque también fui de la Altagracia, ¿verdad? Pero de los Minas recuerdo muy bien a nuestro querido Suazo como residente, ¿verdad? Muchacho muy activo, y hoy en día es un profesional, y hoy en día ya profesor de 2 grandes universidades. Así es. Para nosotros eso nos llena de mucho regocijo y de mucho honor tener jóvenes así, con ese gran talento. Y yo quisiera, doctor, como usted está encargado de la división, justamente de las divisiones especializadas, ¿verdad?, de cirugía pediátrica del Hospital Materno Infantil, que es el único con esa característica en República Dominicana, y es un hospital bien complejo, con una inmensa cantidad de trabajos donde se realizan maravillosas obras para el bienestar de las masas más pobres que tiene ese entorno de los Minas y todos esos barrios aledaños, ¿no? Hoy quiero preguntarle, doctor, una de las grandes preocupaciones de esa época, ¿no?, de mi dirección, era el hecho de que, y ahora sumándose a la pandemia, sobre todo esas cirugías electivas, cómo se iban acumulando y cómo hacíamos nosotros trabajo. Hasta los fines de semana ustedes iban y trabajaban y operaban esa cantidad de niños que tenían cirugías previas. Qué suerte que eran electivas, porque aquellas que se convierten ya en cirugía de emergencia son cirugías que hay que intervenirlas de manera rápida. ¿Cómo ha venido evolucionando desde el punto de vista del Hospital San Lorenzo de los Minas en este sentido, doctor? Bien, buenos días. Buenos días, doctor. Gracias por la invitación. Qué bueno que invitan a que jóvenes podamos expresarnos, podamos dar de lo que ya la nación nos ha dado. Nos toca ahora retribuir todo eso. Y feliz de estar aquí con 2 de los que fueron mis directores, la doctora también. Claro. Cuando llegué a la residencia, magnífica directora. La doctora Sánchez Parra, y luego con usted, pues ya culminamos ese proceso. Bien, en cuanto a su pregunta, qué bueno que la hace. Y es que justamente esa gran preocupación que nos embargaba desde aquel entonces, usted recuerda, pues nos llevó a nosotros a forjar un proyecto muy bonito, y es la reducción del tiempo de espera de las cirugías selectivas. Excelente. Incluso la doctora nos acompañó en ese proceso, y es que se agrupó en torno a esta preocupación todo el personal del hospital. Tocamos todas las puertas de todas las áreas, área de laboratorio, área de subespecialidades. Primero identificamos dónde estaba el cuello de botella, dónde estaba el problema, cuáles eran esas situaciones que no permitían que un paciente, que de manera habitual en la consulta privada nosotros intervenimos en una semana o menos, ¿por qué en el hospital no podíamos hacerlo? Si en el hospital somos más en todas las áreas y tenemos todo, tenemos la parte del laboratorio, la parte de los interconsultantes que en ocasiones necesitamos. Entonces, ¿por qué no lo lográbamos? Tocamos todas las puertas y todas las puertas se abrieron, gracias a Dios. Al sol de hoy podemos decir que una cirugía electiva la llevamos a cabo desde que el paciente llega a la puerta del hospital. 14, 15 días como máximo ya el paciente se ha intervenido quirúrgicamente en una cirugía electiva. El laboratorio hace las analíticas de una vez, inmediatamente. Si ameritan, por ejemplo, horas de ayuno, se le hace al día siguiente. Los interconsultantes, como cardiología, tanto de adulto como pediátrica, neumología, anestesiología, todos tienen una cápita especial o una cantidad de pacientes especial que, independientemente de que su cupo esté lleno, ellos lo ven. Y no dentro de lo que le correspondería a su consulta habitual, sino algo extra. Porque en eso nos enfocamos, en que todos demos el extra.
Tanto así que si, por ejemplo, ven 25 pacientes, hay 5 cupos más para paciente quirúrgico. Cuestión que la cita, que antes era 2, 3 meses, ahora la cita sea, el paciente llegaba y la cita sea en 48 horas, 72 horas. Excelente medida. De tiempo a la salida de Eso de es la más salud. seguridad, menos tiempo de espera. Exactamente. Ese es el eslogan de este programa. Yo felicito esta iniciativa, Qué bueno. Roberto, porque si en la clínica, señores, si usted iba a la clínica y en una semana o en 2 semanas ya usted estaba listo porque un hospital había que durar tanto. Entonces, de verdad que sí, doctor Suazo, esta iniciativa es sumamente importante. ¿Qué tiempo tiene la iniciativa funcionando, doctor Suazo? Tenemos ya desde septiembre del año pasado trabajándolo. En los momentos en que ha ocurrido olas del COVID, pues disminuye la cantidad de pacientes selectivos e incluso hemos tenido que detenerla un momento para atender las emergencias, sobre todo para guardar espacios a esos pacientes con COVID-19. Pero desde septiembre estamos trabajándolo y los logros han sido maravillosos. Tanto así que en el área, por ejemplo, de cirugía pediátrica, es donde está un poquito más avanzada ahora, aunque ginecología ya también se montó en la bicicleta, en el tren del avance, pero en cirugía pediátrica en ocasiones la lista está en 0, lista de espera. Estamos en la consulta esperando que lleguen los pacientes y le hacemos el llamado. Incluso nos atrevemos a hacer el llamado a los pacientes pediátricos que acudan al hospital. Las citas están para de una vez. ¿Cuáles son las patologías más frecuentes, doctor, que se ven ahí en la cirugía pediátrica? Bien, de manera electiva, las cirugías más frecuentes que estamos viendo son hernias umbilicales, hernias inguinales, la fimosis, sobre todo, se operan 5 o 6 pacientes casi diario de hacerles circuncisiones por fimosis, sobre todo, como patología base. Hay otras patologías no tan frecuentes, pero que también nuestro centro ve, como son las malformaciones anorrectales, que tenemos un gran cúmulo de pacientes que están en proceso de cirugías que llevan más de una cirugía, dicho sea de paso. Y como decía el doctor ahorita, que como hospital somos el único que somos materno-infantil, con esa dualidad, y eso nos da una ventaja a los cirujanos pediátricos, nos da un plus, y es que nosotros tenemos la cirugía neonatal en nuestro centro. Pacientes que nacen con gastrosquisis, es decir, el intestino fuera de la cavidad por malformaciones congénitas, entre otras malformaciones congénitas, tenemos la oportunidad de verlo de primera mano, verlo desde que nace, e incluso con las consultas prenatales, con ayuda del departamento de obstetricia, pues son pacientes que venimos siguiendo desde antes, durante el embarazo, y que los estamos esperando. Y eso le da, pues la mortalidad de estos pacientes se disminuye cuando es un paciente que estamos esperando. Muy bien. Doctor. Si nosotros, por ejemplo, cuando somos adultos y vamos a ser sometidos a un proceso quirúrgico, ya usted sabe la ansiedad y el temor que nos da a nosotros, porque naturalmente nadie quiere estar acostado en una camita de esa. Nosotros que acostamos tantas pacientes para llevar la cirugía, sabemos lo ansioso que es. ¿Cuál es la preparación que debe llevar, por ejemplo, desde el punto de vista psicológico, la familia? Porque ya cuando hablamos de operar un niño de mayores de 1 año, 2 años, se produce una ansiedad, pero la ansiedad llega a los padres también. Es una ansiedad que lleva a tal punto que los padres se mantienen en un estado muy nervioso, pero además, para que esa recuperación sea más efectiva en ese niño, necesitamos de la ayuda del padre para que el niño pueda cooperar a través de ustedes como cirujanos, que le deben dar una orientación a los padres. ¿Cómo hacen esa preparación? Para mí eso tiene una importancia capital en el sentido de la preparación psicológica que debe hacerse a un niño cuando va a ser sometido a un proceso quirúrgico. Bien, en ese caso sería una dualidad. Sería papá, mamá y el bebé, o el tutor y el bebé. En este caso, conversar, doctor. Hablar, ser comunicativo. Explicar todo, desde lo más simple hasta lo más complejo, desde lo más simple que pudiera pasar como aspecto negativo y todos los aspectos positivos que le brindaría ese procedimiento al niño. Tener una apertura a conversar con los padres, que en muchas ocasiones la perdemos, pero eso no se debe perder. Si el padre siente la confianza de que quien te va a intervenir es una persona que te escucha, eso a nosotros reduce la ansiedad, se lo digo por experiencia personal, reduce la ansiedad en un 90-95%. ¿Usted usa un departamento de psicología para apoyar a los padres? Sí. Sobre todo en pacientes que están ingresados. Hay un departamento de psicología que les pasa visita, igual como nosotros le pasamos visita diario a los pacientes y a los padres, en este caso. Hay un departamento de psicología en el centro que se encarga de eso.
El doctor Calderón hablaba de pacientes de 1 año en adelante. ¿Existen algunas intervenciones que se pueden o deben realizarse antes del año, doctor? Al nacimiento mismo. Sí, por supuesto. Hay muchos mitos, muchos tabúes, sobre todo, por ejemplo, con las circuncisiones y los testículos no descendidos. Criptorquidia, ¿no? Criptorquidia. La circuncisión puede hacerse antes del año. Es más, hay escuelas que la circuncisión se hace de manera neonatal, es decir, al nacimiento, y tiene grandes ventajas. Por ejemplo, todas las cirugías en niños son cirugías que ameritan anestesia general. En la gran mayoría de los casos ameritan anestesia general por la complejidad y por la poca colaboración que vamos a recibir del niño como tal. En el caso de la circuncisión en el neonato se hace con anestesia local. O sea, le estoy quitando quizás el riesgo anestésico a un sistema inmaduro, que es el de un recién nacido, y le estoy dando la posibilidad de que ya no tenga que someterse. Disminuye también el dolor y la recuperación es muchísimo más rápida en el recién nacido. Otro tabú, le comentaba, era con el caso de la criptorquidia o el testículo no descendido. Antes se pensaba que había que esperar que el niño creciera 5 años, 4 años. Ahora, y que de manera voluntaria descendiera el testículo. Exacto. Sí se le da un lapso de espera. Pero es hasta el año. Es más, los urólogos hoy en día a los 6 meses ya hacen intervención del testículo no descendido. Que antes se pensaba, vamos a esperar 2 años a ver si el testículo desciende, y se ha demostrado que un testículo que entre 6 y 8 meses no ha descendido, no va a descender. Bien, nosotros nos vamos a ir a la pausa para conversar con el público al regreso, pero dejo una preguntita en el aire. ¿Con cuántos cirujanos pediátricos cuenta el hospital?